Vamos a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Nahum. En el Antiguo Testamento es un libro muy corto, considerado uno de los profetas menores. Se encuentra después del libro de Miqueas y antes del libro de Habacuc. Y a veces se nos pierde entre las páginas de un libro y del otro, porque es un libro bastante corto, de apenas 3 capítulos cortos. Vamos a leer en el libro de Nahum, porque aunque se llama un profeta menor, eso no quiere decir que lo que él dijo es de inferior categoría a lo que dijeron los otros profetas, porque él no habló por su propia voluntad, sino que él habló palabra de Dios. Aleluya, a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Algunos tienen dificultad todavía de encontrar a Nahum. Si no lo puede encontrar, eso es prueba que necesita ejercitarse más en la palabra. Pero si no lo puede encontrar, escuche lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 3. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amén. Oremos. Padre nuestro y Señor Dios Todopoderoso, ahora nos acercamos delante de su santa presencia para suplicarte la unción fresca de tu Espíritu, el aceite nuevo de tu unción, Señor, para que tu palabra pueda ser, Señor, acompañada de la manifestación del poder del Espíritu de Dios, y así pueda venir a convencer los corazones de cada uno de los oyentes que en esta noche se encuentran aquí presentes. Te suplico, Señor, que tú seas hablándonos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, y todo el pueblo del Señor puede decir amén. Y vuelve a decir amén. Jehová tardo para la ira y grande en poder. Dios les bendiga, tenga la bondad de sentarse. En esta noche quiero introducir esta profecía del profeta Nahum, el cual tuvo un ministerio aproximadamente entre el año 650 o 635 y el año 620 antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Él profetizó durante el reinado del profeta Ezequías, aproximadamente unos 150 años antes del profeta Jonás. El tema principal de su profecía es la destrucción de la ciudad de Nínive. Y yo quiero recordar en esta noche la profecía de Jonás. Acuérdense que Jonás fue un profeta que Dios llamó para que llevase un mensaje de juicio a la ciudad de Nínive. Dios le dijo a Jonás: ve y profetiza contra Nínive. Dile a esa ciudad idólatra que va a ser destruida. Ve a Nínive y dile a sus habitantes que la indignación de su comportamiento ha levantado mi furor, y por eso va a ser destruida la ciudad de Nínive. Desde los más ancianos hasta los más niños, los animales y las bestias del campo, todo será desarraigado. No quedará ni raíz ni rama. Nínive se convertirá en un lugar desolado, en un lugar desierto. Nínive se convertirá de una ciudad próspera en una cueva de coyotes. No habrá en esa ciudad nada que sustente
la vida. Y la palabra del Señor nos dice que aquel profeta desobediente, en lugar de partir para la ciudad de Nínive a cumplir con su ministerio, a cumplir con su llamamiento, él escogió irse en rumbo opuesto y zarpó de un puerto rumbo hacia lo que hoy se conoce como España. Pero la voluntad de Dios tenía que cumplirse. Y aunque el hombre o la mujer se oponga a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios siempre vence, porque más poderoso es Dios que cualquier hombre. Amén. Y el profeta desobediente se encontró en una gran tormenta. Y conocemos la historia, como los marineros lo echaron al mar y ahí un pez grande lo tragó y lo vomitó en las riberas hacia la ciudad de Nínive después de 3 días y de 3 noches. Y aquel profeta que entendió que no se podía oponer a la voluntad de Dios, él fue a Nínive. Y allí en Nínive él comenzó a predicar. Él comenzó a decirle a los habitantes de aquella ciudad: va a venir un juicio y va a venir una destrucción sobre esta ciudad de Nínive. Le comenzó a contar la visión que Dios le había ordenado que predicara. La profecía de Jonás era una profecía de juicio, era una profecía de destrucción. Pero la palabra del Señor dice que Dios es grande en misericordia. La Biblia nos enseña que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y Él siempre da una oportunidad para que el hombre o la mujer proceda al arrepentimiento. La paciencia de Dios es muy grande y la misericordia de Dios es nueva cada mañana, porque para siempre es su misericordia. La fidelidad de Dios es perpetua y para siempre. Digan amén, hermanos. Y cuando el rey de aquella ciudad escuchó que el profeta de Dios estaba anunciando un terrible juicio en un plazo aproximado de 40 días, cuando llegó la noticia ante el rey, dice la Biblia que el rey se humilló delante de Dios. El rey rompió sus vestimentas y tal vez se cubrió de ceniza y cilicio, y en su alma agonizante se humilló delante de la presencia del Dios Santo. ¿Cuánto glorifican al Señor? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Algo sucede cuando hay un arrepentimiento genuino y sincero. Algo grande pasa cuando un hombre o una mujer se arrepiente delante de Dios. Amén. Sucede un milagro. El milagro que el corazón contrito y humillado puede tocar el corazón de Dios para cambiar los designios de su corazón. Porque el designio del corazón de Dios es castigar la maldad de los impíos. Pero en la justicia del Dios Santo, el amor del Padre lo guía hacia el perdón. Amén. Por eso es que el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Un corazón arrepentido abre las puertas del cielo y toca el corazón de Dios para cambiar sus designios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Y la palabra santa nos dice que no solamente aquel rey se arrepintió de veras, sino que convocó ayuno
a todo su pueblo, desde los más ancianos hasta los más pequeños, para invocar el nombre de Dios y para pedir de Él misericordia y decir: tal vez Él se arrepienta de este mal que nos está anunciando. Es algo maravilloso lo que sucedió, porque Dios miró la sinceridad de aquel pueblo, comenzando desde el rey. El arrepentimiento verdadero, genuino, auténtico de aquel pueblo tocó el corazón de Dios. Hoy en día hemos perdido el significado bíblico de la palabra arrepentimiento y lo hemos cambiado por un sinónimo insípido, que es: lo siento, Señor, de haber hecho algo que te desagrada. Es fácil para el hombre arrepentirse después de haber hecho algo que ha ofendido a su prójimo. Lo siento, Señor, lamento mucho que lo que yo hice le haya ofendido o se haya molestado. Trataré de que no vuelva a suceder. Es fácil para el esposo decirle a su mujer: lo siento, perdóname. Pero la naturaleza misma del hombre no le permite sostener su promesa de arrepentimiento. Han habido hombres que han perdido mucho dinero jugando a las cartas y a los juegos de azar, y le han prometido a sus esposas: te juro por lo que más quiero en esta vida que nunca jamás apostaré un solo centavo. Pero cuando tienen la oportunidad se olvidan de su promesa y vuelven otra vez a cometer el mismo delito de jugar al azar. Te juro que de ahora en adelante todo será diferente. Pero mientras pueda durar esta promesa, no lo sabemos. Y delante de Dios es diferente, porque el arrepentimiento sincero mueve a Dios, pero el arrepentimiento hipócrita, falso, es abominable ante la presencia de Dios. Al prójimo podemos engañar, al amigo podemos confundir, al cónyuge podemos prometer, aunque nuestro corazón esté lejos de lo que estamos diciendo. Pero a Dios, que conoce el corazón y que lo pesa y que escudriña lo más íntimo y lo más profundo, nadie lo podrá engañar. El tiesto de los tiestos es el que quiera engañar a su creador. Dios no puede ser burlado. Amén. Los habitantes de Nínive tuvieron un arrepentimiento sincero. ¿Por qué? Porque estaba en juego su vida, la vida de sus hijos, de sus nietos, la vida de sus animales. Toda la colectividad, todo aquel territorio estaba en juicio. No hubo ninguno que se quedara sin arrepentirse. Y algo maravilloso sucedió. Dios cambió su forma de pensar. Hay una escritura controversial que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Pero cuando Dios vio la condición en la que estaba la humanidad, se arrepintió de haber hecho al hombre. Lo que eso quiere decir es que le pesó a Dios en su corazón ver la condición en la que estaba su creación. Dios se arrepintió del mal que había pensado hacer. Eso quiere decir que Él, al mirar el arrepentimiento de aquel pueblo, dijo: ahora no los voy a destruir. ¿Sabe lo que dice la Biblia, hermano y amigo que me oye en esta noche?
La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es una muerte eterna, aunque va acompañada de una muerte física, porque la Biblia dice que por el pecado de un hombre llamado Adán, la muerte entró en el mundo. Y la Biblia dice: está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Habla de la muerte física como consecuencia del pecado de Adán. Pero también se habla de la muerte eterna, que es la separación eterna del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. No hay comunión, no hay compañerismo, no hay armonía entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo impío, entre lo que es divino y lo que es carnal. Amén. A su nombre. Por esa razón, Dios tuvo misericordia de aquella gente y le perdonó su iniquidad. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Señor. Se arrepintió Dios del mal que había anunciado para Nínive. Le perdonó todas sus rebeliones y todas sus desobediencias. Vio el arrepentimiento y dijo: este pueblo es sincero, este pueblo es genuino, este pueblo es auténtico, este pueblo de veras está arrepentido. Y quiso el Señor, les perdonó. El hombre sin Dios estaba muerto en delitos y pecados. Pero Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. No estaba hablando de una vida temporal, terrenal, sino de una vida eterna. Porque el ladrón solamente venía para minar, para hurtar, para robar, pero el Hijo de Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando Juan anunció la llegada del Mesías, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a dar su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podréis hacer. Alejados de los pactos de Dios estamos perdidos. Pero Jesús vino para acercarnos a Dios. Él vino para hacer un puente de comunicación entre Dios y el hombre y predicar el misterio de la reconciliación. Alabado sea el nombre del Señor. Nínive se arrepintió y Dios cambió sus planes. Cuando usted se arrepiente, Dios cambia los planes que tenía con usted. Cuando usted está en el mundo sin Dios, sin esperanza, los planes de Dios son que el día del juicio usted va a ser condenado. Pero cuando se arrepiente con todo su corazón, un arrepentimiento genuino y auténtico, Dios cambia su designio y dice: ahora no será condenado, por cuanto creyó en el sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Nínive se arrepintió. Esto no le gustó al profeta, pero Dios lo reprendió por su torpeza. Ahora volvemos a encontrar la misma ciudad de Nínive. Oiga bien, la misma ciudad a la cual Jonás le predicó, y la misma ciudad que se arrepintió, y la misma ciudad a la cual Dios le perdonó y le hizo una ciudad nueva. ¿Sabe por qué la hizo nueva? Porque de aquel tiempo en adelante el rey dijo: aquí en mi territorio solamente el Dios de Israel será el Dios que se adore. De ahora en adelante ningún ídolo pagano,
De ahora en adelante ninguna otra religión tendrá cabida en mi reino, solamente la fe en el Dios de Israel. Mandó tal vez a destruir los altares, mandó a derribar los templos, mandó a destruir las efigies, los ídolos, y se dedicaron a servir a Dios. Amén. Qué precioso es cuando usted derriba toda esa raíz de tradiciones y todas esas religiones que ha recibido de sus antepasados, y derriba todos esos altares y todos esos ídolos muertos y se dedica a adorar a Dios. Amén. Se dedica a servir a Dios, al Dios vivo. Por 150 años, aquel pueblo estuvo disfrutando de lo que había sido el milagro de su salvación. 150 años después, oiga bien, Dios levanta otro profeta para ir a Nínive con otro mensaje. Y el mensaje que llevaba el profeta Nahum para Nínive era la destrucción de Nínive. Ya Dios le había perdonado. Ya Dios había cambiado sus planes. Ya Dios se había arrepentido del mal que le iba a hacer a aquella ciudad de Nínive. Pero al pasar el tiempo, cuando murió aquel rey, cuando murieron los padres que fueron testigos de este milagro, cuando las generaciones comenzaron a olvidarse de lo que Dios había hecho con ellos, porque es fácil olvidarnos de lo bueno que Dios ha hecho en medio de nosotros. Es fácil olvidarse de las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Digan amén, hermanos. Es fácil olvidarnos que Él ha sanado nuestro cuerpo de enfermedades. Es fácil olvidarnos que Él nos ha librado de peligros eminentes. Es fácil olvidarnos que Él nos ha dado trabajo. Es fácil olvidarnos que Él nos ha ayudado en muchos problemas. Es fácil olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. Es fácil olvidarnos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Es fácil olvidar lo bueno, pero hay algunos que no olvidan lo malo. Todavía se acuerda que hace 15, 20 años su tío le aló las orejas y cómo le dio coraje. Y dijo: no me gusta este tío porque me aló las orejas. Y donde quiera que yo veo a mi tío, yo no lo quiero porque cuando yo tenía 3 años me aló las orejas. Yo no quiero a mi tía porque un día fui a su casa y me regañó muy feo y no me olvido. El hombre tiene esa tendencia a olvidar lo bueno y a recordar lo malo. Pero Nínive se olvidó de aquel que le había perdonado, se olvidó de aquel que le había mostrado misericordia, se olvidó de aquel que le había salvado su vida. Y después de ellos haber adorado al Dios que vive y permanece para siempre, comenzaron nuevamente a adorar ídolos. El Dios de Nínive era un buey, oiga bien, un buey con la cara de un hombre y con alas como de un águila. Ese era el Dios de Nínive. A ese Dios adoraban desde el más anciano hasta el más tierno. A ese Dios le hacían cultos y le honraban y le ofrecían sacrificios. A ese Dios le construían altares y le edificaban templos.
La misma gente que antes había conocido la misericordia y el perdón de Dios. 150 años después, Dios envía a otro profeta con el mismo mensaje: Nínive será destruida. Nínive será destruida. Nínive en cierta forma representa el sistema religioso, un sistema religioso apóstata, un sistema religioso que se ha apartado de la verdad y ha mezclado la mentira y la verdad para crear su propia religión. Una iglesia que cuando conoció a Dios no le glorificó como a Dios, sino que hicieron otra clase de doctrina diferente. Amén. Y muchos de los que una vez conocieron el Dios verdadero, al pasar los tiempos, al pasar los siglos, se prostituyó, se adulteró la palabra y se comenzaron a enseñar doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, a enseñar tradiciones de hombres, dogmas, huecas, sutiles filosofías, al punto que hoy lo que tenemos es un sistema religioso apóstata que se ha desviado totalmente de la verdad. Religiones idólatras que adoran al hombre, amén, que adoran la riqueza que tienen sus organizaciones, que adoran sus templos y sus grandes edificios, pero que están lejos del Dios que vive y permanece para siempre. A la iglesia apóstata en este tiempo final de la dispensación de la gracia de Dios, el Señor le dice: ya he tenido mucha paciencia, ya he esperado cerca de 2000 años, ya ustedes han tenido la oportunidad de arrepentirse y no lo han hecho. Por eso solamente le queda un solo juicio: la destrucción de Nínive. Hay mucha gente que se ríe. Después te escucho de esto. Realmente no me convences. Ay, hermano, es que la palabra del Señor es paciente y espera. El Señor no tiene su venida por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. 100 años. Oiga bien, 100 años después de la predicación de Nahum, 100 años después del mensaje de Nahum, la ciudad de Nínive fue totalmente destruida, tal como lo había predicho el siervo de Dios. No hubo escapatoria. No hubo lugar para el arrepentimiento. Ya era muy tarde, porque ellos ya habían conocido a Dios. Y la Biblia dice aquí en el verso 2 que hemos leído: Jehová es Dios. ¿Cuánto lo creen? Jehová es Dios. La palabra Jehová se traduce en el Nuevo Testamento Señor. Señor. 2000 veces se llama a Jesús Jehová en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es Jehová. Jesús quiere decir Jehová, el Salvador nuestro. Por eso se llamaba su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios está en medio de nosotros. El nombre maravilloso de Jesús quiere decir Jehová es nuestro Salvador. ¿Cuánto glorifican al Señor? Y la Biblia dice: Jehová es Dios. Y nosotros podemos decir: Jesucristo es Dios. Y uno de los atributos de la divinidad que más se ensalzan en la Escritura es la expresión Dios es amor.
Oiga bien, Dios es amor. Pero también aquí la Biblia dice, Jehová es Dios, pero es un Dios celoso. Un Dios que castiga la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. Habían pasado 100 años después del anuncio de Nahum, pero aquel pueblo de Nínive no se arrepintió. Y 100 años después fueron destruidos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Alaben al Señor, hermanos. Porque Dios es grande en misericordia. Porque Él es bueno y Él es paciente. Pero Él también castiga la maldad. Y aquí la palabra del Señor nos dice: Él se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Cosa terrible es tener a Dios de enemigo. Hay personas en el mundo que son tan malos, que usted es capaz de regalarle una taza de café para que no sean sus enemigos, porque usted dice: una persona como esta tan mala, yo no quisiera que fuese mi enemigo. Pero acuérdate, Dios es amor, pero también es un Dios celoso. Es un Dios que guarda la indignación y se venga de los adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Pasaron 100 años. La palabra de Dios no nos explica exactamente cuánto tiempo pasó desde que el pregonero de justicia Noé anunció el juicio de Dios, pero unos dicen que fue 120 años. Estuvo vigente, pero la gente no se arrepintió. Y Nínive, la iglesia apóstata, fue totalmente destruida. El verso 3 dice: Jehová es tardo para la ira. Jehová Dios no es un Dios que anda iracundo todo el tiempo, vomitando fuego y humo por las narices, tratando de conseguir a alguien con quien saciar su sed de venganza. No. La Biblia dice: Él es paciente, Él es tardo para la ira. Él espera con paciencia. Tal vez ha pasado tiempo, tal vez ha pasado años, tal vez ha pasado mucho tiempo que Dios ha estado tratando con su vida o con la mía. Él es paciente, Él es lento para la ira. ¿Hasta cuándo Dios podrá mantener la garantía de su paciencia? No lo sabemos. Pero Él es grande en poder y no tendrá por inocente al culpable, porque Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, el Carmelo y la flor del Líbano fue destruido. Los montes tiemblan delante de Él, los collados se derriten, la tierra se conmueve ante su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Es terrible, hermano. Pero dice el verso 7: Jehová es bueno. Él es bueno. ¿Por qué me llamáis bueno?, dice el Señor. Cuando le dijo el joven rico: Señor bueno, dijo: solamente hay uno que es bueno, Dios. Es el único que es bueno. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia. Aleluya.
En el día de la tribulación, en el día de la angustia, en el día del problema, Él es la fortaleza. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá ¿quién? El justo. ¿Y qué más? Y será levantado. Oh, mi hermano querido, lo que uno tiene que hacer es levantarse y correr a ese monte donde está la torre fuerte del nombre del Señor. Fortaleza para resguardarnos del momento de la angustia y de la ira de Dios. Todo lo que usted tiene que hacer para escapar de la ira que va a destruir a Nínive. La ira de Dios que va a destruir los sistemas religiosos. Hoy día hay muchas iglesias por todas partes predicando diferentes doctrinas, pero en el día cuando se levante el juicio de Dios, muchos caerán a la derecha y a la izquierda. Hoy muchos serán destruidos, pero el pueblo del nombre tiene una fortaleza a la cual puede correr en el tiempo de la angustia. Llegó un tiempo cuando vino juicio para la ciudad de Jericó, y mandaron unos espías los israelitas, y los policías se dieron cuenta que estaba en una posada de una mujer llamada Rahab, y aquella mujer tuvo temor de Dios y dijo: los israelitas tienen un poder que los acompaña, y yo sé que Dios le va a entregar esta ciudad en manos de ellos. Y ella tuvo temor de Dios y escondió a los espías. Y cuando vino la policía dijeron: no, aquí estuvieron, pero ya se fueron. Y cuando la policía se fue, ella dijo: yo quiero que ustedes tengan misericordia de mí y de mi casa. Y dijeron los espías: por cuanto no nos entregaste a la policía, sino que nos has protegido, tu casa no va a ser tocada. Ninguno de los que estén adentro de tu casa van a morir. Pero eso sí, tienes que dejar este cordón rojo colgando de tu ventana, porque esa va a ser la señal que va a proteger tu casa. Y aquella mujer confió en la palabra de los espías y dejó aquel cordón colgando de su ventana. Invitó a sus familiares a refugiarse en su casa. Ella tuvo confianza y su confianza le salvó la vida. Oh, ¿qué más podemos decir? Aquellos que en Él confían, Dios conoce los que en Él confían. Dios puede ver aquel manto rojo en la ventana de tu corazón y puede decir: he aquí un hombre, una mujer que confía en mí. ¿Y sabe lo que va a pasar? Se va a librar de la ira y de la destrucción venidera sobre Nínive espiritual, que es el sistema religioso apóstata de muchas iglesias paganas, mundanas e idólatras. Dice la palabra del Señor: conoce el Señor a los que son de Él. ¿Sabe por qué? Porque les ha dado las arras del Espíritu. El pueblo de Dios tiene el Espíritu de Cristo. Dice la Biblia: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Amados hermanos, cuando usted recibe el Espíritu Santo, no está recibiendo una tercera parte de la emanación de Dios. Usted está recibiendo a Cristo mismo, el Consolador. Usted está recibiendo a Cristo mismo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esa es la señal. Jehová es bueno, Él es fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. El juicio de Dios es terrible. Nínive fue destruida. La primera vez Nínive se arrepintió y Dios les perdonó.
La segunda vez no se arrepintieron y Nínive padeció. Yo sé que esta no es la primera vez que Dios te invita. No es la primera vez que Dios te llama. No es la primera vez que escucha un mensaje de invitación. No es la primera vez que Dios te recuerda que Él es un Dios celoso y vengador, que es lleno de indignación y se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Pero también es tiempo de recordar que Él es bueno, Él es paciente y Él es la fortaleza en el día de la angustia terrible. Y Él conoce a los que en Él confían. Yo quisiera invitarles a que estemos en pie en esta noche. Y quiero decir, habrá alguno que esté aquí en esta noche que todavía no ha recibido a Jesucristo, el antídoto espiritual para la salvación de su alma. Si usted todavía no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, si todavía no lo ha invitado en su vida y le ha dicho: Señor, te confieso que soy una persona pecadora, te pido perdón y te pido que entres en mi corazón. Si usted no ha experimentado lo que se siente cuando Dios dice: sí entro, yo le invito esta noche para que lo acepte y este altar está abierto. Hay personas que tal vez estén aquí, conocen el camino de Dios, pero se han apartado. Están totalmente alejados de la voluntad de Dios. Y yo digo, este es el momento para reconciliar nuestra vida con Dios y decirle: Señor, aquí estoy, lléname con tu presencia. Hay personas que estén aquí esta noche, tal vez no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, y usted puede decir en esta noche: Señor, lléname, séllame con el sello de bautismo del Espíritu Santo. Tal vez alguien esté aquí esta noche y diga: yo todavía no me bautizo en agua en el nombre de Jesucristo. Yo le puedo decir esta noche: es la mejor oportunidad para que usted venga y pase y diga: Señor, permíteme que yo también pueda hacerlo, Señor. Tal vez hay alguien aquí esta noche que, habiendo conocido a Dios, se ha apartado y se siente lejos y se siente que no está caminando en el camino de Dios. Usted puede venir esta noche y decirle: Señor, yo me quiero reconciliar contigo, porque cosa terrible es caer en las manos del Dios vivo. Tal vez usted ha caído en la trampa del licor, de las drogas, de la inmoralidad, pero yo le invito esta noche para que acepte la misericordia de Dios y le diga: Señor, yo estoy aquí delante de ti y te suplico que tengas misericordia de mí. Así como lo hiciste desde aquel pueblo de Nínive, así, Señor, te pido que tú la tengas de mí en esta noche. ¿Habrá alguien más que desea pasar? Tal vez usted siente que hace mucho tiempo que no recibe bendición del Espíritu Santo. Tal vez usted siente que hace mucho tiempo que la presencia de Dios no le toca y le bendice. Venga esta noche al altar y diga: Señor, lléname de nuevo con el gozo de tu Espíritu. Aleluya. Habrá uno más que desea pasar en esta noche y decir: Señor, yo necesito que tú me llenes más de ti. Líbrate en esta noche del juicio terrible de la ira de Dios. Líbrate de la ira que ha de venir en este mundo. Te lo pido en el nombre del Señor. Te lo suplico en el nombre de nuestro Dios, que no dejes pasar por alto este momento tan importante. Vamos, todos los que están aquí, ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos y todos juntos, los que están aquí adelante, los que están atrás, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos los que están allá atrás y todos juntos. Yo creo que es tiempo de orar y es tiempo de decir: Señor, ahora mismo en este momento, lléname, Señor, con tu presencia.